Al repasar estas presuposiciones y cotejarlas con las ideas de Peiret, se hace evidente que su pensamiento nada tiene que ver con el liberalismo económico. Por el contrario, son contundentes y numerosas sus cuestionamientos a lo que llama la escuela ortodoxa de Adam Smith o libres cambistas. Por ejemplo, Peiret razona que si la propiedad es condición para la libertad de las personas, a cada persona se le debe asegurar la posibilidad de acceder a ella. En un discurso conmemorativo a la Comuna de París se pregunta: ¿universalización del poder y de la propiedad? ¿Puede haber algo más justo? ¿No es eso la condición indispensable del self-government, del gobierno propio? En una democracia, ¿cada uno no es ciudadano? ¿No debe tocarle su parte de poder y por consiguiente ser propietario? Para él, esta idea es transparente y esa noción es la base del igualitarismo, que se remonta en su origen al liberalismo progresista de John Stuart Mill, pensador a quien Peiret alude en varias ocasiones. Así, Peiret se aleja diametralmente del liberalismo económico al postular la necesidad de un Estado que regule para garantizar el acceso a la propiedad individual de la tierra. El egoísmo impulsa a los hombres a la inequidad y a la expoliación. Es menester, pues, reprimirlo en vez de dejarle campo abierto. Y esa es la misión que le incumbe a la moral primeramente y después al Estado, órgano de la justicia. Los seres humanos no son perfectos, constata Peiret, y por lo tanto el libre juego del mercado, el desencadenamiento de los intereses no produce la armonía sino el antagonismo. Pruébalo la Inglaterra, donde reina completamente la libertad industrial, a tal punto que desde algún tiempo a esta parte es allí donde se reclama más a menudo la intervención del Estado para reprimir los abusos de los poderosos y proteger a los débiles. ¿No es la prueba de que la doctrina económica de la libertad absoluta no trae una solución completa? Su concepción del rol del Estado, que, como vimos, se aleja del pensamiento de Proudhon, es muy definida. Los nuevos economistas nos dicen, como los antiguos, que el Estado es un mal necesario, un cáncer. Al contrario, el Estado, representante de la unidad de la nación, es el órgano supremo del derecho, el instrumento de la justicia. Es el más poderoso agente de civilización y de progreso, como lo prueba la historia. El Estado tiene una doble misión: asegurar la libertad y prestar su cooperación para el progreso social. Es un error creer que mengue el rol del Estado a medida que progrese la civilización. Cambia solamente su naturaleza. Remarco el adjetivo antiguos y hago notar que Peiret se refiere de ese modo, en el siglo XIX, a los economistas liberales, lo que permite entender mejor la incorporación del prefijo neo, realizada un siglo después. Los predicadores del laissez-passer necesitaban renovar de algún modo la forma de representar postulados que, como muestra estas citas, para Peiret ya eran arcaicos en 1870. También en la discusión pública sobre el crédito marcará la necesidad de un Estado que regule la actividad, guiado por el pensamiento de Proudhon, como vimos antes. Los bancos libres, sin tutela, sin reglamentación alguna, asimilados a cualquier clase de negocio, no ofrecen garantía alguna. Es la libertad del saqueo, de la usura y de la bancarrota, afirma en la serie Los Bancos, que publica en 1869 en las páginas de El Uruguay, una de las que tuvo como base traducciones de textos del libertario francés. Por otro lado, la mirada de Peiret sobre el Estado no es en absoluta ingenua. Por eso no cree en un Estado administrador, sino que lo concibe como regulador. Y en cambio es la misma sociedad la que debe ser titular y administrar, y no una burocracia o un funcionariado político estatal. En esa misma serie de notas lo desarrolla en relación con su propuesta de un único banco nacional, social, popular, en manos de productores y usuarios, del cual todos los ciudadanos serán accionistas y suscriptores, completamente independiente del Estado y desligado de todo compromiso con él. Tampoco confunde al Estado autoritario, monárquico, centralizador, con la noción de Estado moderno, democrático, social, participativo, que considera que será el resultado del desarrollo de la democracia. Los que no reconocen virtud alguna al Estado se acuerdan demasiado del pasado,
tienen la mirada fijada sobre el Estado monárquico, el cual era un cáncer indudablemente. Pero el Estado republicano está en el mismo caso o puede modificarse en el sentido del bien y de la utilidad social. El Estado es la fuerza colectiva, es decir, un resultante social que jamás podrá suprimirse, porque el hombre, según dice Aristóteles, es un animal sociable y el individuo no puede erigirse en regla absoluta. En verdad cuesta imaginar expresiones más lejanas que estas que rechazaría airadamente un partidario actual del liberalismo entendido como defensa del libre juego de las fuerzas del mercado, y ni hablar de ese sector de neoliberales extremos que se han apropiado de la palabra libertario en una inversión completa del sentido de ese término. En julio de 1875, Peyret lee en la Revue du Monde un ensayo de Émile de Lavallée sobre las nuevas tendencias de la economía política y del socialismo. Dice el autor que es uno de los más inteligentes colaboradores de aquella publicación. El ensayo le parece tan interesante que considera necesario llamar la atención de todos los que se ocupan de ciencias morales y políticas, por lo cual desarrolla sus ideas principales en una extensa columna a la que titula La ciencia económica. Allí, haciendo propias las ideas de Lavallée, Peyret comienza diciendo que la economía política dista mucho todavía de ser una ciencia, algo que viene sosteniendo desde hace tiempo, y menciona que hay una escuela entera de nuevos economistas, que vienen a demostrar que las verdades de esa ciencia no son dogmas como lo pretenden los ortodoxos. Toda la escuela inglesa, Adam Smith y sus sucesores como Ricardo, McCulloch, Say y toda la secta de Manchester, de los librecambistas, que es la que ha expuesto con mayor lógica los dogmas del antiguo credo. Sigue Peyret. Según ese credo, el hombre es considerado un ser que va siempre en pos de sus intereses privados, impulsado por ese móvil. Bueno en sí mismo, puesto que es el principio de su conservación. Busca lo que le es útil y nadie puede discernirlo mejor que él mismo. Déjeselo, pues, libre de los estorbos que opone el Estado. Déjese obrar la concurrencia universal y sin restricción. Por esa ley providencial, el orden se establecerá espontáneamente. El legislador no tiene que ocuparse de las reparticiones de las riquezas. Dejad hacer, dejad pasar, como decía Garneau en el siglo pasado. El hombre de Estado quédese con los brazos cruzados. El mundo camina de por sí a su fin. Es el optimismo de Liebig y de Hegel transportado a la política. De esa doctrina filosófica, los economistas deducen principios generales aplicables a todos los pueblos, a todos los tiempos, porque son de una verdad absoluta. La economía política era esencialmente cosmopolita. No hacía caso de la división de los pueblos y consideraba la humanidad como una sola familia. Tal era la doctrina antigua, que los nuevos economistas vienen a criticar. El hombre, dicen estos, tiene más de un móvil. Al lado del egoísmo hay el sentimiento de la colectividad, la sociabilidad, que se traduce por la formación de la familia, de la comuna, del Estado. El hombre no es parecido al animal, quien no conoce más que la satisfacción de sus necesidades. Es un ser moral que debe obedecer al deber y que, formado por la religión y la filosofía, sacrifica a menudo sus satisfacciones, su bienestar y aún su vida a la patria, a la humanidad, a la verdad, a Dios. Resulta, pues, que es falso el aforismo de Rossi, de que el hombre obra bajo el imperio de un solo móvil, el interés individual. Los hechos constantes y generales de la naturaleza humana, de los cuales quieren deducir las leyes económicas, son un concepto imaginario. Estas consideraciones de Peyret se adelantan en más de un siglo, usando incluso términos semejantes a abordajes como el que realiza el filósofo Mario Bunge acerca de la economía ortodoxa, el liberalismo tradicional o neoliberalismo. En la obra de Peyret, dispersa en sus notas periodísticas, discursos, informes técnicos y correspondencias, es posible encontrar expresiones que refutan de manera sistemática los postulados del credo liberal en materia económica. Por ejemplo, en el párrafo que sigue, también a partir de las ideas de Lavallée, cuestiona un aspecto central del libre cambio, el de la balanza del comercio, el equilibrio entre lo que entra y lo que sale en un país,
en función del impacto en la estructura interna de su economía. El libre cambio pretende que la balanza del comercio no tiene importancia alguna, porque los productos se cambian contra productos, y solo tendríamos que facilitarlos si el extranjero nos suministra mercancías más baratas que nuestras nacionales. Eso no sería cierto sino cuando todos los pueblos hicieran un solo y si todos los hombres fuesen propietarios. Supóngase un pueblo que tenga que vender al exterior sus títulos de renta y sus acciones industriales. Los productos se cambian contra productos, pero adviértase que es el extranjero, hecho propietario de esos valores, que goza la renta que los demás trabajan para producir. Si la Inglaterra pudiese entregar a la Francia todos los productos fabricados más baratos, los propietarios consumidores lo aprovecharían, pero los operarios franceses, privados de trabajo, desaparecerían o tendrían que ir a ejercer su industria a Inglaterra. Sin duda, bajo el punto de vista cosmopolita del género humano, y considerando todas las naciones como formando una sola, poco importa dónde la población y la riqueza se acumulen, con tal que el progreso se verifique. Pero, ¿puede exigirse a un pueblo ese olvido completo de su propio interés y de su porvenir particular? En una nota en la Reforma de Buenos Aires, en abril de 1875, Peyret hace una defensa del proteccionismo y de la incipiente industria nacional, en los siguientes términos. El pauperismo existe ya entre nosotros, la crisis actual lo ha manifestado, y la falta de proteccionismo a la industria local propende a desarrollarlo más y más. Ese será el resultado de un libre cambio malentendido. Nadie se preocupa de proteger la industria local. Llámese a los artesanos de afuera a fuerza de promesas bombásticas y después se les corta los brazos con la introducción de toda clase de objetos manufacturados. Me diría que sería pedir un disparate desde que no tenemos industria local, pero entonces preguntaré, ¿por qué no tenemos? ¿Por qué las lanas tienen que enviarse a Europa para volver después bajo la forma de paños? ¿Por qué no se elaboran aquí las materias primas? En conclusión, para quien caracterice a esos axiomas como constituyentes esenciales de cualquier definición amplia del liberalismo, entonces no es admisible, como queda demostrado incluso a Peyret en esa definición. Su rechazo a esos postulados no pueden ser más contundentes, al punto que exhiben un latente emparentado con lo que más de un siglo después utilizará Bunge en su impugnación de las pretensiones científicas de la ortodoxia económica, a la que no dudo en calificar como la más peligrosa de las pseudociencias, por las consecuencias sociales que acarrea.